quedamos en la parte final del taller, la práctica del taller, y gracias a todos por seguir con nosotros. Como muchas cosas ya fueron mencionadas con la intervención del profesor invitado, yo nada más de este archivo voy a rescatar algunas cosas que seguramente no han sido mencionadas. Como ustedes saben, todas las revistas tienen secciones diferentes, hay que seleccionar la revista y seguir las instrucciones. Todas estas normas ya fueron presentadas, lo mismo las bibliografías, las referencias. Como ya saben, a veces escribir demasiado revela que no sabemos tanto. Hay que recordar que para escribir bien hay que utilizar un tiempo de verbo diferente. Por ejemplo, en el resumen en pasado, en la introducción en presente, el material I+2, como ya se mencionó, en pasado, los resultados en pasado y la discusión en presente. Esto es lo que tiene en general una revista. Generalmente tiene un órgano oficial, diferentes auspicios. Hay toda esta conformación de personas en cualquier revista, desde los editores, un consejo, un comité, una coordinación, un diseño y una formación electrónica, hasta una asesoría jurídica. Hay generalmente estas secciones que casi todas las revistas tienen y que ya fueron ampliamente mencionadas, y casi siempre, pues cuando queremos decir algo bien, lo tenemos que decir en pocas palabras. También se vale retractarse de lo que uno ha publicado, y para esto muchas veces es un error de la revista, muchas veces es un error del autor. Si hay datos nuevos sobre una publicación y en una línea que estamos trabajando, no se requiere hacer realmente correcciones. Puede haber el fraude científico y eso puede ser responsabilidad de la institución. Nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo saber si un trabajo es duplicado, si lo publicó en otra revista, etcétera. Pero si hay un elemento de este tipo, la revista es responsable de publicar esta retractación. Yo me quiero referir a eso nada más con esta diapositiva, recordando a Robert Gallo, el investigador americano que participó con Luis Montañé en la descripción del virus de SIDA. Como ustedes saben, en la década de los 80-90, las citas más leídas en el mundo fueron las de estos autores, pero posteriormente fue del conocimiento público que Robert Gallo utilizó muestras del Instituto Pasteur para aislar el virus del VIH, y entonces los Estados Unidos decidieron, les poseyeron del honor de haber sido el descubridor. Es decir, fue culpable de un engaño deliberado y fue de mala conducta científica porque falsificó datos para favorecer sus resultados. Lo benefició una década, pero posteriormente pues pagó con el dato de la historia. También tenemos el dato muy importante de confidencialidad, no solamente de los manuscritos, sino de los árbitros que revisan estos manuscritos, que generalmente son evaluadores externos. A veces esto se podría quebrantar solamente ante la falta de integridad del autor o el fraude. También tenemos prohibido fotocopiar o permitir leer los artículos que recibimos a otras personas. Eso es verdaderamente importante porque muchas veces es una contribución propia del autor, y a veces alguien lo puede leer en ese transcurso de la publicación, que puede ser muy prolongada, y alguien adelantarse a esa publicación. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido. No tenemos por qué conservar las copias o los manuscritos rechazados, y aunque haya opiniones en cuanto al anonimato. Mucha gente preferiría saber de quién es el artículo, pero en general lo más conveniente es no hacerlo. Bueno, los conflictos de interés abarcan diferentes aspectos, pues puede ser la elaboración del trabajo, el arbitraje, la decisión editorial, los vínculos que influyan con la capacidad de juzgar. A lo mejor yo no tengo capacidad de juzgar determinado trabajo porque afecta a mis intereses, entonces tengo que ver que otra persona participe, y por supuesto lo que es muy delicado son las relaciones financieras con la industria farmacéutica. Dentro de las revistas, seguramente ustedes han visto este numerito, que es el ICBN, que son las siglas en inglés para este número internacional de identificación de las publicaciones, que tiene todos estos números. El primer número es el prefijo internacional, después el identificador del grupo de registro, después el de editor
o el agente, el título de la publicación y el dígito de control o de comprobación. Este dígito existe en todas las publicaciones, en las revistas y existe también en los libros. ¿Quién debe llevar este registro? Pues prácticamente todas las publicaciones, los libros, las monografías, las publicaciones incluso en braille, las de multimedia, las electrónicas, las obras literarias, los DVD. Entonces es bien importante saber que existe y que la revista tiene la obligación de hacer este registro. Si ustedes son autores y van a hacer un libro, en nuestro país hay este lugar, Indautor, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, donde ustedes van y hacen el registro de su publicación para que puedan contar con los derechos de autor. Y la sesión de derechos, que ya ha sido ampliamente señalada, aparece con nombres diferentes generalmente de las publicaciones en inglés, pero yo sí quisiera mencionarles que en la actualidad muchas publicaciones nos obligan a decir exactamente cuál es nuestra participación en el artículo. Es decir, ustedes tienen que señalar si participaron en el diseño del estudio, en la generación de los datos, en reunir la información, en el análisis de los datos, en escribir el borrador, si escribieron mucho del trabajo original, si revisaron los datos o si aprobaron la versión final. Es decir, eso les da derecho realmente a participar como autores, pero también los podría eliminar si no participaron en este conceptos o en estos conceptos para que tranquilamente no incluyan algún autor. Y esto está muy de moda. En el último número de DSMQ pueden leer un editorial que con la doctora Julieta Ruiz tratamos de escribir sobre las publicaciones que muchos han llamado depredadoras, que son publicaciones open access, que necesitan una computadora, un sitio web y que han permitido crear realmente numerosas revistas. Aquí no hay suscriptores porque realmente los consumidores son los autores y los que tienen derecho a leer estas revistas es todo el público, por eso se llaman Open Access, son acceso gratuito. Y para estos, a lo mejor ustedes ya se enfrentaron a alguna publicación de este tipo, a veces uno no lo sabe porque estamos conociendo este nuevo tipo de publicaciones. Hay que pagar desde $1,000 hasta $3,000 en general, pero hay algunas que hasta además. Los autores son los clientes, es decir, el que tiene que pagar es el autor. Uno como autor tiene que pagar para que otros lean su publicación. Probablemente esto generará más publicaciones, más ingresos y se ha señalado que hay poca revisión por pares. Si ustedes pueden ver en esta Universidad de Colorado la lista de estas publicaciones que muchos han llamado predatorias. Sin embargo, en este editorial que hemos tratado de escribir es precisamente por ese gran desconocimiento que existe de estas nuevas revistas, en la que todos ya empezamos a publicar y en la que todos seguramente seguiremos publicando, porque son revistas que van a leer en todo el mundo. Y creo que el título es muy sugestivo, es decir, es inevitable este acceso libre y gratuito. Y aquí tratamos de señalar los pros y los contras. Los cambios como este son muy difíciles que los aceptemos cuando somos muy tradicionalistas. Sin embargo, es un progreso en la comunicación, es decir, es la combinación de una vieja tradición que es escribir con la nueva tecnología que es la difusión del conocimiento. Y les decía, los cambios son inevitables. Hay más de 8,000 revistas Open Access que realmente son de los últimos años, y ahora el PubMed compite con PLOS para que vean la gran trascendencia que tienen esas revistas. Es decir, tenemos que tomar un lugar equilibrado en nuestra opinión y en nuestras publicaciones en este sitio. Con esto yo termino mis intervenciones, pero sí le voy a pedir a Lourdes y Alejandro que digan algo final, que Alejandro me ha preparado unos casitos rápidos para ejemplificar cómo se hace. Alberto, abre una de las carpetas, por favor, que venía ahí en el... voy a tratar de ser lo más práctico posible para que... fíjense que a veces recibimos trabajos, les voy a poner un ejemplo de un trabajo que recibí de XX parte de XX lugar, en donde nos mandaba el artículo tan bien hecho, comillas, tan bien hecho, que hasta traía la C grande de cómo empezaba el trabajo. Como es de saber, así empezaba. Ya armado, con su doble columna, las fotos pegadas, y eso era como para regresar.
El trabajo desgraciadamente era bueno, la cuestión es que no estaba estructurado. Por favor, este caso. Os voy a poner un ejemplo. Este va a ser un caso. Es más, lo podemos hacer más chiquito. Si aquí se va a vista, mire aquí, le va siguiendo Alberto. Vista, y lo hacemos un poquitito más chiquito. Aquí está 100, póngalo 75. Aquí si pone vista, si me va viendo aquí Alberto, vista, y lo va a poner a 75. Vean aquí, sigue aquí. Vista, y ahí lo pone a 75. Le va a dar un clic allí, aquí un clic, y le va a dar, oh sí, ¿alguien ayuda Alberto? Gracias Heidi. Bien, entonces les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de un caso clínico y cómo ya está quedando normado. Voy a tomar un par de ejemplos de dos trabajos que están por salir en el siguiente número. Ahí, si pasas a Zoom, ahí te bajas a 75, ahí mira, te va a dar, aquí está, aquí, no, aquí, eso, muchísimas gracias. Ahí va, aceptar nada más. Muchas gracias. Aquí viene un ejemplo de la primera hoja. ¿Qué debe contener una primera hoja de un trabajo? Como decía la doctora Lourdes, es el trabajo, el nombre en inglés, en este caso voy a poner un caso clínico, la misma, el mismo título en inglés. Fíjense que en las revistas algunas piden los cargos, algunas no, otras piden nombres completos. En el caso de nosotros la tendencia es que las revistas no tengan cargos, es decir, únicamente porque todo el mundo quiere poner su pedigrí completo. No, únicamente van a poner, por ejemplo en este caso, es la doctora Carla Reyes Delgado, referencia número 1, que está en el centro de trabajo de la unidad del Instituto del Seguro Social de Monterrey, y así, etcétera. Si se dan cuenta, la doctora misma que aparece en el primer lugar no es el autor correspondiente, lo que significa que el autor correspondiente va a ser el responsable de esto, que sin duda es la jefa del departamento. Hace ratito que me decía Pablo, si es una revista en español, en inglés, si van a poner sus dos apellidos, un guión, porque si no, los americanos los van a reconocer de otra forma. Como un breviario, la primera vez que escribí un artículo con el maestro Saúl, me puse Alejandro Bonifaz Trujillo, y ese artículo aparece reconocido como Alejandro B. Trujillo, no soy yo. Entonces decidí en ese caso nada más usar a partir de hoy un solo apellido, o bien usar la unión como es Ruiz Maldonado, por ejemplo, donde todo el mundo lo vamos a reconocer como tal. Me pasa a la siguiente página, por favor, Alberto, por favor, la siguiente página. Un clic, la siguiente, nada más. Un clic, no, un clic, mire, allí del lado derecho va a encontrar, dice avance de página, y va a encontrar alguien que ayude a Alberto, una de las residentes. Sara, por favor. Fíjense aquí, la siguiente página, gracias. En la siguiente página me estoy quedando con una página del resumen, tal cual lo dijimos, resumen y las palabras clave, el summary y los keywords, únicamente. Es un caso clínico. Está en la misma página y es muy breve. ¿Me da la siguiente página, por favor? Avanza a la siguiente. Fíjense en la introducción. Aquí tenemos el mayor número de problemas con los casos clínicos. Hay dos tendencias. O no me mandan introducción, sino si directamente se pone al caso clínico, paciente femenina de tantos años, eso ya está mal. La norma es que tenga que tener una introducción, pero esto cambia de revista a revista. Si usted escribe, por ejemplo, al International Journal of Dermatology, el caso clínico entra directamente con la presentación. Entonces, lean de nueva cuenta. Siguiente problema, que es el que más recibimos nosotros, yo creo que no sé si Roberto o Lourdes estará de acuerdo, es que vacían toda la información en la introducción, y son 5 páginas de introducción. Eso no es introducción. Introducción está haciendo justamente eso. Me estoy poniendo brevemente lo que yo quiero. Entonces vean ustedes, por ejemplo, para mí, si me preguntan en espacio cuánto es lo adecuado de una introducción, media página es lo adecuado a una página para un caso clínico. Punto. Eso es todo lo que tienen que saber. Pasamos a la siguiente página, luego viene la descripción del caso clínico, seguimos y aquí empieza la discusión, que es el punto fundamental del artículo. Si lo ven, vamos a ver en este caso, seguimos avanzando, aquí en este caso nos pone conclusiones, luego las referencias, en este caso ya están normadas, y vamos al último renglón, ahí están las pies de figura. Es muy sencillo.
A veces los residentes cuando se acercan conmigo ya lo saben. César, que está allí, por ejemplo, le dije, a ver, vamos a ver sus referencias. Estaban de chile, de dulce de manteca, así estaba el artículo. El día que él cuadró eso, el artículo quedó bien. Cerremos este documento y en esa misma carpeta, ábrame ahora este que dice figuras. Eso es como de alguna manera se pueden ver las figuras en el trabajo. Por ejemplo, las figuras en aquí, voy a poner un ejemplo, es una paciente de una candidiosis mucocutánea crónica. ¿Se puede reconocer la paciente? Sí. ¿Importa que se reconozca la paciente? No. Les voy a poner el ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros estamos siendo muy cuidadosos con la doctora Alonso, y creo que también lo mismo hace Roberto con su revista, es que borramos los ojos para que el paciente no sea reconocido. Sin embargo, no siempre sucede así. A veces el paciente acepta que sea publicado y la expresión del paciente puede ser muy importante. En un próximo número que estamos mandando, dermatosis del área del ojo, alrededor del ojo, o sea, problemas de blefaritis asociada, pues no se va a poder poner una cobertura, porque justamente se perdería la cuestión de hacer esto. Ganen ventaja sobre las imágenes. Ahorita hablamos en toda cuenta con Pablo. Si algo se me olvida, me dices, Pablo, porque fueron 3 cosas. Es el número de imágenes debe ser acorde con lo que están presentando. Un caso clínico debería tener 4 o 5 figuras, no más. A veces, si la revista es muy estricta, por ejemplo, ahorita recientemente acabo de ver una publicación de Roberto en el Journal of Dermatology, en ese japonés, que le dice dos figuras. Si hay 2 figuras, lo que traten de hacer es explótenlas. Es decir, ¿cómo se explota 2 figuras? Pongan 4 en PowerPoint, pegan las 4, luego lo transforman a JPG, ahorita se los digo cómo se hace, y ya quedó una imagen. ¿Y que tiene una imagen? Con 4 figuras. Esa es una manera de ganarle. Cerramos y vamos al siguiente ejemplo, para que yo sé que ya están cansados. Siguiente, cerramos y abrimos la otra carpeta, por favor, Alberto, ¿sí? Esta. Voy a tomar, este es un ejemplo, que por cierto aquí está la autora, que es la doctora Chávez. Me tomé la libertad de traerle un trabajo de ella. Igual lo abrimos al número 75, miren por ejemplo. Ya saben, al 75 por favor, al 75 por favor, para que lo pueda yo ver. Ahí le puede poner un clic y decir clic, 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 se va bajando solito. Eso, más, un poquito más. Ahí está, perfecto. Miren, por ejemplo, ¿qué sucede con esto? Este es un trabajo que dice Tiña Negra, comunicación de 5 casos. ¿Es este un trabajo original? No. ¿Es este un caso clínico? Sí. Es decir, tiene que comportarse como caso clínico. En realidad no es caso clínico, casos clínicos. Porque trabajo original es aquel que tiene un diseño, como se los dijeron ahorita en la presentación previa. Hay diseño. Todo paciente que venga se le va a hacer esto, esto, esto y esto. Lo que la doctora Chávez hizo en este caso es que recibió estos 5 casos y fue haciendo diversas cosas con el trabajo. Ella, por ejemplo, en el primer caso que estudió de esta enfermedad, no le hizo dermatoscopía. En el último sí. Y la pregunta ¿es esto válido? Sí, porque cuando vio el primer caso no había dermatoscopio. En el último ya tiene ella dermatoscopio, entonces válido esto. A ver la que sigue, por favor. Entonces pasamos en esto, a ver, me pasa a la siguiente página. Igual, va en el mismo formato, la que sigue. Aquí viene el resumen y el abstract, ahí se queda. Empezamos con la introducción, otra vez, la siguiente, adelante, un poquitito, vean, ya, súbame un poquitito más para que se vea el tamaño de la introducción. El tamaño de la introducción es muy breve, es media página únicamente. Ahora, en este caso, vean la serie de casos. Caso número 1, pasamos a la que sigue. Caso número 2, seguimos, y así, etcétera, hasta llegar a la discusión. Aquí empieza la discusión y continúa. Vamos hasta las referencias, vamos a ubicar a las referencias. Vamos a las referencias. Un poquitito más abajo, Ahí están las referencias, todas en norma, ¿de acuerdo? A ver la que sigue, por favor. Un poquitín más, no sé si está. Ahí se queda. Vean cómo hay algo que resalta en azul. Si hay algo que resalta en azul, es porque es una referencia que se están dando cuenta que está colocada como una referencia online. Entonces vean ustedes lo que les había yo ejemplificado con las referencias. La última, por favor. Y
Y ya al final de cuentas, vean, aquí en este caso ella nos anexa una tabla, eso nos permite dar una idea, como decía la doctora Alonso, no repitan los casos, en este caso nos permite dar una idea rápida de qué es lo que sus 5 pacientes de tiña negra van a presentar y el trabajo queda bastante bien. Una serie de casos está más apegado al trabajo original, sí, pero no lo llega a ser porque no